Hola, muy buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy te quiero enseñar cómo renderizar un personaje conceptual. El arte conceptual, resumido de una forma bastante rápida, es esa corriente artística donde su objetivo es materializar una idea. Todo debe girar en base a dicha idea, convirtiéndola en la parte central de la obra, lo más importante. Lastimosamente, y esto ya es opinión, el arte contemporáneo hay un poco malinterpretado este concepto, pegando bananas en paredes, poniéndole ruedas a piedras, incluso haciendo exposiciones de obras invisibles. Ya me dirán ustedes qué sentido tiene todo esto, pero bueno, esto ya es un tema aparte, lo siento, tenía que decirlo, me salió de manera espontánea, pero seguramente toque este tema más adelante en algún otro vídeo. En lo que nos concierne hoy, te voy a enseñar en 5 pasos cómo renderizar tus personajes como un profesional. Y quédate hasta la quinta etapa porque ahí es donde te voy a mostrar uno de los objetivos principales del dibujo conceptual. Para comenzar, aclarar que voy a utilizar la aplicación de Procreate para realizar este vídeo, aunque bueno, pienso tendrás las mismas opciones en otras aplicaciones, quizá con nombres distintos, pero poco más. Dicho esto, pasamos a la primera etapa, que es bien dominar tu line art. Esta es una parte crucial del proceso, ya que esto último es lo que va a definir tu estilo. El mío, o más bien mi estilo predilecto, es el cómic, cartoon o incluso el anime. Todo lo que es con cel shading y con un line art bien marcado. Bajo este contexto, en mi caso particular, yo utilizo dos tipos de brochas o de pincel. Un pincel suave y delgado para limpiar mi boceto. Generalmente es el pincel que más utilizo para dibujar. Es mi arma de fogueo. Así que la tarea aquí es simplemente utilizarlo para convertir tu boceto en el line art principal. Tan sencillo como eso. Una vez terminado esto, utiliza el pincel de brocha gruesa para dibujar el contorno del personaje. Pero esto último yo lo hago más adelante en el proceso y ya te contaré el por qué cuando estemos en ese momento. Yo he llamado a esta etapa el line art dinámico. ¿El por qué? Y esto es algo muy personal. Yo utilizo un pincel que reacciona a la presión y al pulso, tanto en tamaño como en opacidad. Esto me da la opción de marcar más las zonas que considero importantes y menos las más secundarias. Todo esto simplemente apoyando más o menos mi mano. Aplicar esto le va a dar un aspecto muy depurado y profesional a mis líneas. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que será crear una capa base. Generalmente yo la hago gris, pero no es una obligación. Esta etapa es muy importante, ya que con esta capa es que vamos a poder atrapar todo lo que viene después. Colores, sombras, luces, etcétera, utilizando máscaras de recorte. Este último tipo de opción de calco es lo que nos va a permitir dibujar dentro de la zona gris sin salirnos de ella. Esta capa será nuestra capa referente para poder trabajar dentro de nuestro personaje de forma ordenada. Y una pregunta que mucho se me hace es ¿por qué utilizo el gris y no, por ejemplo, otro color? Es simplemente por un tema de contrastes. El negro y el blanco son los colores más contrastados y el gris es un tono intermedio que nos permitirá dibujar e identificar mejor las zonas oscuras y las zonas claras. Y te pido que me permitas unos segundos para promocionar mi Patreon e invitarte a hacerte miembro de él. Allí encontrarás contenido exclusivo a modo de vídeos tutoriales, resúmenes de directos, dibujos varios y tendrás acceso a un servidor de Discord exclusivo donde nos retroalimentamos artísticamente con toda la comunidad. Todo esto si te gusta mi trabajo y deseas apoyarme. Te dejo el link en la descripción. Pasamos a la etapa 3, que será el manejo de la luz y las sombras. En esta etapa vas a crear un calco justo por encima de esta capa gris, de esta capa base. Utiliza un color, un tono bastante oscuro. Yo directamente utilizo el negro. Y le vas a bajar, la opacidad para que el tono se vuelva translúcido y no afecte de manera plena los colores que vendrán luego. En esta etapa es donde tú ya vas a determinar si quieres un aspecto cel shading o soft shading. Yo por tema de afinidad me decanto más por el cel shading, así que utilizo una brocha dura. Así que bueno, solo nos queda rellenar los espacios donde pensamos que hay sombras o incluso puedes tomar una referencia para terminar tu proceso.
Y es en esta parte que, una vez terminado mi proceso de sombreado, es cuando tomo esa brocha gruesa de la que te hablé al comienzo del proceso, cuando estaba realizando el liner, y la utilizo para realizar el contorno y las zonas escorzadas. ¿Por qué hago esto ahora y no al mismo tiempo que realicé el liner principal? La respuesta es porque esta brocha la utilizo también para rellenar aquellos espacios donde se forman sombras de oclusión. Y el hecho de haber realizado antes las sombras principales me va a hacer para mí mucho más fácil identificar estas zonas. Personalmente se me hace más natural e intuitivo. Por ejemplo, la sombra generada por la capa en su hombro izquierdo o debajo de su codo en el bolso. Y ahora pasamos a la etapa 4, donde ya vamos a hallar los colores. Para dibujar este personaje me he inspirado de otros que a su vez se inspiran de la naturaleza, todo lo que son flores, hojas, así que mi paleta de colores se basa en esto. Una vez mis colores escogidos, los coloco al lado de mi personaje en otro calco e intento darles un tamaño dependiendo de su importancia dentro del personaje. Por ejemplo, el color más grande es el que más voy a utilizar y será el color principal. Aquí, por ejemplo, tengo más o menos 3 o 2 colores y medio principales y 3 secundarios. Más allá de estos colores, serían colores accesorios para realizar un poco algunos detalles al final del proceso. Y algo vital en este apartado es que por cada color utilices un calco distinto para que al final puedas alternarlos de forma individual, puedas un poco modificarlos, como te iré mostrando más adelante. Que justamente ese es el objetivo, del arte conceptual, del poder, tener el poder de modificarlos para darle otro sentido a lo que estás dibujando sin necesidad de cambiarlo todo. Y llegamos a la quinta y última etapa y ya aquí mi dibujo de forma objetiva ya está terminado. Sin embargo, a mí me gusta añadir detalles que le darán más sentido y fuerza a sus características, a su personalidad. Para lograr esto, lo primero que hago es hacer una copia de todas las capas de mi dibujo, todas las capas en su totalidad, para dejar como una suerte de copia de seguridad y no trabajar destruyendo. Luego cojo todas esas copias y las acoplo en una sola capa. Y de esta forma me es muchísimo más sencillo trabajar los detalles, ya que yo los trabajo de forma independiente al dibujo base. Por ejemplo, aquí le añadiré algunas plantas en su bolso, algunas mariposas alrededor de él. Y también me dieron ganas de añadirle una pequeña luz amarillenta intensa, pero discreta por detrás en la parte superior del personaje, para darle un poco de drama a la imagen. Y esto se logra de forma bastante sencilla. Simplemente creo un calco por encima de mi personaje, la convierto en máscara de recorte y utilizo un pincel muy suave de color, en este caso amarilloso. Lo paso suavemente en la zona deseada y luego, tengo la opción de ajustar la opacidad o el brillo si necesario. Así que aquí está el resultado final de este dibujo. Y bien, ahora terminado el dibujo, voy a proceder, como ya te había comentado al comienzo de este vídeo, a darle otra identidad. Y esto simplemente cambiando ciertos tonos y colores y añadiendo alguno que otro detalle. Y es en este punto donde todo toma todo el sentido del mundo, el haber trabajado con colores en capas individuales, para poderlas manejar a voluntad, sin que afecte al resto del personaje, que es uno de los objetivos principales de lo que llamamos arte conceptual. Y este es el resultado. En la primera imagen tenemos una suerte de druida herborista, en la del medio un vikingo pero pacífico, y en la tercera tenemos como una suerte de brujo o como un personaje que vive en cuevas al lado de la lava. Dejémoslo en un brujo herrero. Y todo esto solamente cambiando los colores. Y hasta aquí voy dejando este vídeo. Un agradecimiento especial a los mecenas de Patreon y también a los que se hacen miembros del canal.
Unas gracias enormes por el apoyo, porque de esta manera sigo un poco más motivado para seguir trabajando, trayéndole contenido de calidad a este canal. Muchísimas gracias a todos por apoyarme, por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. Chao.